Ahí está. Dale. Bueno, estaba planteando esta situación de la cantidad de empleados y empleadas públicas que hoy se quedan sin la posibilidad de alquilar porque se quedan sin empleo y que de hecho el único capital de un empleado público que alquila es su recibo de sueldo. No hay otro, es solamente el trabajo, lo único que te permite tener un recibo para poder acceder a una vivienda. Entonces, lo que vemos que puede pasar a futuro es mucho peor el aumento de la crisis y el aumento de esta crisis habitacional que ya viene creciendo y el desplazamiento eh, a las calles, porque una persona que hoy está comprometida con un alquiler y que se quedó sin laburo por estos despidos masivos en el sector público, ¿qué hace? Si tiene una contención familiar, tiene un lugar a donde ir, pero eso también provoca el hacinamiento de muchas familias. Entonces ahí es donde es importante visibilizar este derecho humano y constitucional que tenemos a la vivienda y donde el Estado tiene que dar respuesta. Y el Estado no es solamente el poder ejecutivo, sino también el poder legislativo y el poder judicial. Pues tenemos siempre esta idea de cuando hablamos del gobierno, como si el gobierno fuera solamente el presidente, y hay un poder legislativo que legisló en esta materia con el tema de la ley de alquileres, legisló en materia de derecho a la vivienda y del acceso y la permanencia de los inquilinos y las inquilinas por el plazo de 3 años, con un aumento, con un indicador, con un aumento que fuera homogéneo, o sea, semestral, y determinadas condiciones, ni siquiera llegamos a ver qué es lo que pasó con eso. Y desde el Poder Judicial se están demorando todo el tiempo del mundo en plantear la inconstitucionalidad de algo que sabemos eh, que es inconstitucional. Y nosotras desde la comunidad federal, cuando fue la discusión en el Senado de la Nación, que de hecho no nos dejaron participar previo, habíamos enviado una nota, una carta explicándole al Poder Legislativo, que se lo enviamos a cada uno de los senadores y senadoras en ese momento, explicándole por qué era un derecho en el que no se podía retroceder el plazo de los 3 años, por ejemplo, esta seguridad en el derecho a la vivienda, lo que dicen los tratados internacionales, y esa cuestión, si bien dijeron que habían recibido la presentación realizada por la comunidad, no querían dar esa discusión dentro de la Cámara, de plantear que algo, una ley que se estaba por votar, era inconstitucional, no era esa la vía por la cual querían discutirlo. Terminó igual saliendo las modificaciones que nosotros creíamos que eran necesarias, que era el indicador y el aumento semestral, pero hoy la situación, después del decreto, es que no existe ley. La ley es la ley de la selva, es la ley del más fuerte, gana el más fuerte. Y el que propone el contrato es uno solo, es el sector rentista, propone, y el inquilino y la inquilina acepta, simplemente adhiere a la voluntad expresada por otra persona. Que eso es lo que mi ley no, no acepta, no reconoce, dice que son dos partes en igualdad de condiciones y claramente no son dos partes en igualdad de condiciones, porque una está proponiendo y la otra dice, sí, acepto. Yo no conozco ningún caso de un inquilino o una inquilina que haya podido discutir una cláusula eh, y poder decir, bueno, no, esta cláusula, este impuesto yo no lo quiero pagar, prefiero eh, pagar este otro en el momento del contrato. Te ponen, tenés que pagar el ABL, sí, acepto. O sea, no hay chance que vos puedas proponer, o te ponen sin animales. Bueno, pues en eso, no, yo tengo un gato, entonces quiero alquilar con mi gato. No tenés la posibilidad de negociar, porque tu único capital es tu recibo de sueldo y tu fuerza de trabajo. Entonces, en esta situación donde hay miles de despidos que además sabemos que se traslada o sea, pasa en el sector público nacional, pero también se traslada al sector público provincial y también se traslada a los sectores públicos municipales, que empiezan a reducir, y lo estamos viendo actualmente mucho en los municipios del sur de Argentina, donde también está pasando lo mismo, se
replican esta cuestión y replican también ese sentido común de que los empleados públicos son ñoquis o que no sirven y no ven que el empleado público es el que les garantiza ciertos derechos. Por ejemplo, todos los trabajadores y trabajadoras que fueron echados ahora del ministerio, del ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, de lo que era la Secretaría de Vivienda, que pasó a depender de infraestructura, o sea, y del Ministerio de Economía, no están para producir ese índice hogar que estaba en la ley, porque fueron echados. Entonces, ¿cómo el Estado garantiza que se pueda ejercer ese derecho a la vivienda? Se habla de el respeto irrestricto a la propiedad privada. Bárbaro, sí, tenemos derecho a la propiedad privada. El derecho a la propiedad privada lo tenemos todos y todas, aún los que no somos propietarios de nada, tenemos derecho a adquirir una propiedad. Eso no es en sentido restrictivo como lo quiere interpretar el liberalismo. El sentido de tener derecho a la propiedad privada es tener derecho a adquirir esa propiedad privada, que cada vez lo vemos más lejano. Entonces no es ese sentido el restrictivo, sino el derecho a la posibilidad de acceder a una vivienda digna, de acceder a una vivienda estable, de acceder a una vivienda que sea asequible, o sea, que sea pagable, y de poder sostenerlo en el tiempo. Bueno, hoy esta situación, también con los despidos en el sector privado, ¿qué va a pasar con toda esa población inquilina que hasta ahora con recibo de sueldo pudo acceder a un techo y a partir de ahora no lo va a poder hacer? ¿A dónde va a ir a parar toda esa gente? ¿Qué respuesta va a dar el gobierno? Y también es importante, ¿qué respuesta va a dar el sector sindical? ¿Por qué? Porque también el sector sindical en todos estos años dejó de lado de este derecho. De hecho, hasta nos lo hizo invisibles a los trabajadores que teníamos, que uno de nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras es tener derecho a la vivienda digna. Eso es lo que dice el 14 bis. Y lo fuimos perdiendo de vista y se fueron dejando de hacer programas para que los trabajadores y trabajadoras accedamos a la vivienda estable. Eh, ahora respondo. Entonces, esta cuestión de que se fue dejando de ver, también se fue dejando de discutir en paritarias, porque ahora lo que debería poder pasar es que en paritarias digan, bueno, si el valor de los alquileres hoy es de $400, entonces por lo menos a la gente no le pagues menos de 400, entonces el salario mínimo vital y móvil que no sea menos de $400, y ese es el parámetro que van a llevar, y que se pueda discutir en paritarias, o cuál es la cuota de crédito hipotecario, la cuota más baja de crédito hipotecario, y discutamos desde ahí el salario, o cuál es el piso de salario, pero que nos permita acceder a ese derecho. Entonces, esto es algo importante para ir planteándolo también a nivel sindical. Por eso, dentro de la comunidad tenemos el sindicato, el primer sindicato de inquilinos en Argentina, que es el Sindicato de Inquilinos Trabajadores de Chubut, eh, que justamente plantean esta cuestión como una cuestión que tiene que poder discutirse en los ámbitos paritarios para que podamos acceder al derecho. Y ahora sí, voy a responder lo que quieran y díganme ustedes. Hola, Magali. Bueno, la primera pregunta que tenemos es de Paola, que dice, ¿tuvieron posibilidad de hablar con los diputados y explicarles esto para que rechacen el DNU? Todavía no tuvimos reuniones con diputados, participamos de una de las reuniones que fue la reunión de géneros, eh, pero no en otras comisiones. Y la inconstitucionalidad en cuanto a esta cuestión puntual de la ley de alquileres es manifiesta desde este punto de que no existía el fundamento de necesidad y urgencia, porque ya se había legislado. Pero Ujú. el DNU tiene un tratamiento legislativo que lo que en realidad necesitamos todos y todas es que el poder que anule el DNU sea el Poder Judicial, porque la diferencia entre la nulidad que puede dar el Poder Legislativo y la nulidad que puede dar el Poder Judicial acerca de la inconstitucionalidad es diferente en cuanto a los efectos. La nulidad que puede dar el Poder Legislativo va a anular los efectos del DNU
a partir de que se declare la nulidad en la Cámara, pero no todo lo que se hizo hasta ese momento. O sea, todos los contratos que se firmaron ahora con ese DNU quedarían vigentes. Sí serían discutibles a nivel judicial, o sea, vos podrías decir, bueno, como me perjudicó el contexto normativo del decreto 70 y la ley me favorecía más, entonces voy y hago juicio para que se me apliquen los derechos que están en la ley 27.737, que fue la ley modificada. Pero vas a tener que discutir individualmente, cada uno va a tener que ir a discutir en sede judicial esa cuestión. Ahora, si la inconstitucionalidad la dicta el Poder Judicial, que es el que debe hacerlo, sí son nulos todos los efectos que haya producido el DNU. Por eso es tan importante que intervenga la Corte Suprema de Justicia, pero, en esta cuestión, porque ahí sí se anula, o sea, es como el DNU nunca existió, eso es lo que necesitamos que pase a nivel jurídico. Obviamente que es Perfecto. importante el rol del legislativo, porque eso también aumenta la posibilidad de que en los procesos colectivos se dé la razón a lo que dice la ley, la ley que fue votada en el Congreso, y no al DNU, ¿no? O sea, esa cuestión legislativa es necesario que se plantee desde todos los poderes, pero hoy lo que necesitamos desde la población inquilina es principalmente la nulidad del DNU y que sí todos los contratos que se han firmado con el decreto 70 sean nulos, porque se han puesto condiciones que realmente son imposibles de cumplir. Moneda extranjera, aumentos trimestrales, esto que comentaban en el chat del IPC. Bueno, ahora están proponiendo la mayor parte de los contratos con aumentos trimestrales y por IPC. El IPC es el índice de precio al consumidor y son los precios que vemos en la góndola. Y esos precios no van a bajar, pues no bajan, y además el gobierno está proponiendo medidas que van a favor de la inflación, como el aumento de tarifas. Cuando se aumenta el producto, se aumenta la electricidad con la que se conserva un producto refrigerado, o que se exhibe en una vidriera, o se aumenta el valor del combustible con el que se transporta un producto, obviamente va a llegar a la góndola con más precio. Y ese precio más alto, después lo tenés en el índice de precio consumidor más alto. Entonces, el contrato de alquiler aumentado por un índice de precios al consumidor, o sea, el precio de la góndola, y obviamente va a ser impagable. Entonces lo que vamos a ver es esto, la necesidad de rescindir en forma anticipada, que encima ahora pueden poner cualquier tipo de condición porque no hay un marco regulatorio, y obviamente que después se va a terminar todo eso judicializando en algún momento, pues no hay manera de salir de esta situación si no es, si el Poder Judicial, que es el que tiene la responsabilidad, no se hace cargo de la parte que le compete en cuanto a la garantía de los derechos humanos y los derechos constitucionales. Eso. Bueno, acá, bueno, Alicia dice, se está repitiendo la historia, como en la pandemia, cada vez más familias viviendo en la calle. Y Roxana pregunta, ¿cómo exigirle la documentación al propietario para verificar su titularidad del inmueble, eh, que la ley vigente y qué ley hay vigente en el país de ley de alquileres? ¿Hoy en día hay alguna o ninguna? No, lo que hizo fue derogar la ley, la 27.551 y sus modificaciones, y quedó la ley del año 84 con las modificaciones que había incorporado el Código Civil y Comercial del 2015. Pero le dejó algunos beneficios tributarios al sector rentista y eliminó cualquier posibilidad de ejercicio de derechos de la población inquilina. Y hoy no hay un marco regulatorio. Por eso son todos arbitrarios. Y por eso también ves que tanta diferencia, podés ver contratos donde piden, bueno, que se aumente según el valor de la taza de café en los 5 bares más concurridos de Buenos Aires. O sea, cualquier cosa ponen, realmente ponen, cuando digo cualquier indicador, ponen cualquier cosa en los contratos. Hay aumentos trimestrales, cuatrimestrales, los sueldos no te aumentan el sueldo cada 4 meses, y por más que tengas 2 laburos, 3 laburos, es insostenible.
Esto va a llevar, sin lugar a dudas, a una mayor crisis habitacional de la que tenemos, y sí es necesario también, en esto es muy importante que el movimiento obrero tome conciencia del derecho a la vivienda y que empiece a pelear por ese derecho porque se abandonó esa lucha hace muchísimos años, y fuimos perdiendo conciencia de eso, ¿no? Y acá Acá trato estaban de... preguntando el tema del un sindicato, si vos planteaste el tema, o no entendimos bien, varias que estamos Sí. con eso, el tema del sindicato de inquilinos. Bueno, dentro de la comunidad hay distintas organizaciones, que eso expliqué hace un ratito, hay una fundación, hay asociaciones civiles y hay un sindicato. El sindicato de inquilines trabajadores de Chubut se conformó dentro de la central de la CTA autónoma, de esa central obrera, porque planteó justamente esta cuestión del derecho, de que es un derecho de la seguridad social, es uno de los derechos que está de la clase trabajadora, el derecho a la vivienda, y que la mayor parte, que sabemos que no todos los trabajadores alquilan, pero sí sabemos que todos los inquilinos trabajan. Porque todos los inquilinos, sí o sí, o sea, para poder alquilar, condición elemental es tener ingresos demostrables. Entonces sí sabemos que todos los inquilinos trabajan y desde ese lugar es que en Chubut se conformó este sindicato de inquilines trabajadores de Chubut, y después a nivel organización federal conformamos esta comunidad y la llamamos comunidad porque justamente no tenemos una relación jerárquica, no hay una jefa de otras. Eh, Trabajamos en forma horizontal, interdisciplinaria, colectiva, y nos llegan de repente un caso, sí, una duda de, bueno, pasa tal situación en Chubut y buscamos las herramientas para tratar de resolverlo. A veces es mediante la redacción de una carta documento, a veces ha sido incluso hablar con las comisarías para explicarle al policía o al comisario que que la persona que alquila tiene derechos y que no es un delincuente por eso, y tampoco se puede presuponer la titularidad del inmueble de una persona porque dice tenerla, que eso es algo cultural en Argentina. Que ahí preguntaban, bueno, ¿cómo sé el titular, si la persona que me está alquilando es realmente el titular de la vivienda? No lo sabemos. La mayoría de las veces no son titulares de la vivienda, eh, y eso se pasa en todo el país y desde hace muchísimo tiempo que se naturalizó que el que tiene más plata es el que debe tener el derecho. Entonces, si hay dos personas, un Echevere, con mucha plata, diciendo que ese terreno es suyo, aunque no tenga ningún papel que pueda demostrar su titularidad, se presupone que como tiene mucha plata, entonces debe ser suyo el terreno. Entonces, lo que vemos también en los ámbitos locales es que las policías locales van a ir a tratar de sacar al que menos plata tiene sin tener idea de cuál es la titularidad del inmueble. Y que el que propone el contrato de alquiler muchas veces no tiene titularidad. Y cuando no la tiene la titularidad y entra en un conflicto judicial con la parte inquilina, no, justamente como no tiene la titularidad, es cuando hay mayor situación de violencia. O sea, como sabe que legalmente no lo va a poder pelear, entonces va por la fuerza, que esto es lo que se repite también en los barrios populares, porque en los barrios populares también se alquila y se alquila en peores condiciones, y justamente como el titular del terreno no es titular, o sea, el titular de la vivienda no es titular del terreno porque es un terreno ocupado, entonces las formas para tratar de desalojar a alguien que no puede pagar son las más violentas, las más crueles que se puedan imaginar, y lo hemos visto incluso en Tierra del Fuego, en Ushuaia, desalojando gente, una mamá con dos menores de 2 y 6 años, en plena pandemia, en Ushuaia, dejándola en situación de calle. No es calle, es situación de muerte. Pues no hay posibilidades de vida. Por eso ahora el Sindicato de Inquilinos Trabajadores de Chubut, junto con otras organizaciones inquilinas del sur, formaron un bloque patagónico de inquilinos para ir a pelear con los diputados patagónicos por este derecho, porque justamente la crueldad
dejar a alguien sin vivienda no es la misma en la Patagonia que en cualquier otro lugar del país. Obviamente que los lugares, las zonas frías, es directamente mandar a una persona a la muerte. No hay chance de sobrevida. Por eso es un derecho humano, porque nosotros como especie necesitamos el derecho a la vivienda. Eh, no es una cosa menor. Y eso también se fue perdiendo de vista y se fue perdiendo también en las discusiones de que se dejó de ver como un derecho humano. Entonces se naturalizó que es el derecho a la propiedad, pero no que es un derecho que Claro. tenemos por nuestra condición humana. Y que también ese derecho es lo que nos lleva a poder decidir nuestro proyecto de vida. Pero también el liberalismo se le pasa diciendo, bueno, cada cual puede elegir su proyecto de vida. Yo para elegir mi proyecto de vida mínimo necesito saber dónde voy a vivir, o sea, y cuánto lo voy a poder sostener. Y eso condiciona, de hecho, a muchísimas personas en nuestro país sobre su proyecto de vida, el tema de no poder saber dónde van a vivir mañana. Y lo vemos que pasa con la población LGTBIQ+, que es discriminada. En algunas charlas que hicimos charlas de mujeres inquilinas donde alguna presentó justamente que le ponían en su contrato que tenía que respetar las buenas costumbres, y ella es lesbiana, militante del movimiento LGTB, y decía, claro, ¿y yo cómo firmo? Voy a seguir la moral y las buenas costumbres de quién? O sea, del propietario, porque en definitiva, entonces no puedes elegir tu proyecto de vida, ni no puedes elegir si tener hijos o no, te condiciona el tema del alquiler de, yo, esto voy a hacer confesión personal, pero con mi marido tenemos una nena y fue una cuestión, pero somos inquilinos, vamos a poder seguir, podemos tener un hijo si alquilamos, bueno, podemos plantear la posibilidad de tener un hijo, una hija siendo inquilinos, porque hay muchos lugares que te rechazan por tener niñes, y bueno, decidimos hacerlo igual, pero te condiciona tu proyecto de vida, o sea, vos podés tener que pensar hasta en eso, bueno, y a veces incluso también es planteado en forma peyorativa, como, bueno, pues si alquilás no deberías tener hijos, ¿no? ¿Para qué tuviste cosas? ¿Cómo vas a ser tan irresponsable si no tenés vivienda propia de tener hijos? Entonces ya, fíjate cómo ese derecho se va convirtiendo en un privilegio, ¿no? Entonces quien tiene derecho a elegir su proyecto de vida solamente es el sector más privilegiado de la sociedad, y el resto tiene que aceptar las condiciones que quiere el sector privilegiado, porque vos no podés elegir qué carrera estudiar, porque te condiciona el tema del alquiler, si vas a poder pagar o no la cuota de la universidad o no, o de la escuela o no, o a qué escuela vas a mandar a tus hijos, si vas a poder mandar a la escuela pública o no, o a dónde, o por cuánto tiempo, porque según cuánto te tengas que mudar, tampoco vas a poder, el chico deja de ir a la escuela donde está, o tiene que aprender nuevos caminos para recorrer, para ir al colegio, o pierde sus lazos de contención, la vecina que a veces lo puede cuidar, y eso también es invisibilizado, el derecho de las infancias a la estabilidad habitacional. Y son quienes más la padecen, lo mismo que a las personas adultas mayores. Y cómo se ve contemplado en la jubilación, porque siempre hablan en los medios, hablan muchísimo de el pobre jubilado que refuerza su jubilación con el alquiler, entonces se invirtió en ladrillos, pero no se visibiliza la situación de las personas jubiladas que alquilan, y existen y tienen derecho a poder seguir viviendo y elegir un proyecto de vida que no sea ir a parar a cualquier hogar, porque tienen derecho a su proyecto de vida. Bueno, ese proyecto de vida es el que hoy se está prohibiendo desde el discurso de la libertad de recortarte el derecho, ¿no? Entonces, nosotros problematizamos esa cuestión. De hecho, bueno, hablé en el Congreso, planteé ¿quién piensa en las infancias y en el derecho que tienen a poder crecer en un lugar estable, a tener estabilidad habitacional, a tener lazos de contención social, a saber dónde van a poder dormir mañana, y no saben lo que sufren los chicos, porque son los que más sufren Sí, por esa sí, pérdida. sí, es terrible, para más no solo los chicos, sino ni hablar de las personas que tienen ciertas discapacidades y deben alquilar también. Acá, en la pregunta de Roxana que te había hecho antes, que hablaba de cómo verificar, qué, qué tenemos nosotros para verificar
el propietario sea el propietario del inmueble, pregunta porque dice, la documentación que prepara una inmobiliaria y cobra una comisión sobre el contrato total, ¿es la misma documentación que prepara una abogada y es el 20% del costo? No. Bueno, la ley, por ejemplo, regulaba que solamente sean los martilleros y corredores públicos, los corredores inmobiliarios, los únicos que pudieran hacer contratos de alquiler. Eso en algunas provincias trajo problemas porque justamente los colegios de abogados decían, pero yo soy abogado, ¿cómo no voy a poder hacer un contrato? Había esa disputa, pero no es lo mismo. Y la comisión inmobiliaria, los honorarios inmobiliarios, están regulados a nivel provincial. Cada provincia tiene una regulación propia de cuánto pueden y quién paga esos honorarios. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires sí hay una ley que prohíbe a las inmobiliarias cobrarle a los inquilinos e inquilinas los honorarios de corretaje. En la provincia de Buenos Aires la ley es muy ambigua, es la 14.085, y que, eh, dice que ambas partes pueden pagar los honorarios, pero tiene un segundo párrafo muy maldito que dice, pudiendo una de las partes asumir el total y la otra parte se queja. No existe la queja del propietario, pero presuponen que va a existir, entonces por las dudas todos los honorarios se los cobran a los inquilinos y las inquilinas, y esto es algo que se estuvo discutiendo en la provincia de Buenos Aires para modificar esa ley, y todavía no se llegó a modificar la ley de honorarios inmobiliarios en la provincia de Buenos Aires, y hace que los honorarios sean bastante más altos que en otros territorios del país, y la provincia de Buenos Aires además es la provincia con más población inquilina del país, porque también es la provincia con más población. Entonces, la verdad que es algo que es necesario que se avance en la Cámara, en el Parlamento de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, la modificación de la ley de honorarios. Y la otra cuestión de la titularidad de dominio, se puede averiguar, una abogada te tiene que firmar la solicitud de titularidad de dominio de tal inmueble, eh, y eso lo da ARBA, es la que, en el caso de la provincia de Buenos Aires, la que te da la titularidad, la que te informa la titularidad de dominio. Pero en el momento de celebrar el contrato, la verdad que no sabemos. Y no hay nada que obligue al supuesto propietario a demostrar su titularidad. Pero eso lo que lleva también después a los conflictos. Cuando ponen muchas exigencias que están fuera de la ley, si vos controvertís ese contrato, no tienen muchas posibilidades de defenderse del punto legal porque van a tener que demostrar la titularidad, y ahí es donde no existe la tal titularidad. Bueno, bueno, ya nos estamos quedando sin Sí. tiempo. Hay muchas más consultas que cualquier cosa te las hacemos llegar y se las mandamos a las compañeras, pues preguntan también si está vigente la ley en Cava o también se derogó, el tema del mercado de alquileres, el tema del mercado, que es esto lo que está Bueno, pasando con los ahí me parece alquileres. importante marcar esta cuestión de que dice que es por el mercado. Nosotros lo marcamos desde el momento uno cuando nos dijeron, bueno, vamos a discutir este problema de los alquileres en la Secretaría de Comercio. ¿Qué tiene que ver la Secretaría de Comercio? No es un comercio, es un derecho. ¿Por qué lo estamos discutiendo en una Secretaría de Comercio en vez de discutirlo en el Ministerio de Hábitat? Ah, Y no se discutió desde ese lugar. Y yo creo que también gran parte de por qué llegamos a esta situación, eh, la- a tener este gobierno que tenemos hoy, que de dónde surge, surge de los vacíos y de los baches que fuimos dejando a lo largo de todos estos años, surge de la invisibilización de estos derechos que nosotros mismos tuvimos, porque naturalizamos que de los derechos humanos era solamente memoria, verdad y justicia, y es memoria y verdad y justicia, pero también es el origen de eso, son esos derechos por los cuales una generación entera luchó y perdió la vida, que eran eh, estos: el derecho a una vivienda digna, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Esos son los derechos humanos. Entonces los fuimos, el derecho a tener, claro, y culturalmente los fuimos perdiendo y nos fuimos naturalizando,
que era una cuestión individual, que cada uno lo tenía que pelear solo y sola. Bueno, yo me enfrento con mi propietario, con el rentista que tengo, con la inmobiliaria, y es una lucha individual. Y no, necesitamos que se visibilice que es una lucha colectiva y que es un derecho de la clase trabajadora, y la CGT y la CTA autónoma y la CTA de los trabajadores, todas las Venezuela deberían de estar diciendo hoy, poner en primera plana el derecho a la vivienda. Y como no lo hicimos cuando tuvimos la posibilidad de hacerlo por el contexto político, histórico y demás, ese bache que dejamos, eso es lo que llevó a esto. Ellos iban por todo. Ah, Nosotros no pudimos, por ejemplo, nacionalizar Vicentín, porque, bueno, la justicia, bueno, vemos, y más, bueno, más o menos, tratar de quedar bien con todos no se puede. El que es amigo de todos no es amigo de ninguno. Entonces, hay cosas que hay que enfrentar, y hay luchas que hay que dar. Y esta lucha, que es por el derecho a la vivienda, en un territorio tan amplio como el que tenemos nosotros en nuestro país, que es tan enorme, ¿cómo no va a existir la posibilidad de que cada uno de nosotros y nosotras tengamos un pedacito de tierra? México, que no tiene ni un tercio del territorio argentino, tiene el triple de población. Hay más de 120 mil millones de personas, viven en México, de 120 millones de personas viven en México. Acá somos 45, con un territorio enorme, y no vamos a tener un lugar o espacio, no tenemos derecho a tener un pedacito de nuestro territorio argentino, o pagarlo en nuestra moneda. Esas son las luchas que hay que dar. Entonces también me parece importante plantearlo para adelante, eh, como propuesta, como proyecto. Si queremos tener un proyecto de vida, si queremos tener un proyecto político, tenemos que construirlo también teniendo en cuenta esos derechos. Todo el 14 bis, y vamos por todo el 14 bis, no a medias, porque eso de ir a medias es lo que nos llevó hasta la crisis actual. Entonces, para repensarnos en un próximo, en otro escenario, o con otras posibilidades, quiénes sean los dirigentes, o las dirigentes, tenemos que poder pensar en esa agenda de derechos que necesitamos construir. Y que cada persona que habite el suelo argentino, de los 45 que somos, tengamos derecho a poder adquirir un pedacito de nuestro territorio, si laburando, trabajando. Eh, Eso creo que es una cuestión para la agenda del futuro, ¿no? Para la agenda de mañana, y también para la agenda del presente. Y llevar esto a todas nuestras organizaciones sindicales, me parece súper importante. Los trabajadores y trabajadoras tenemos derecho a habitar en un lugar, además de trabajar, ¿no? Un aplauso, genial. tal cual. Re clara, re clara. Los mensajes acá son a full en el chat. La verdad que un honor tenerte. Silvia te pregunta a dónde te pueden seguir a la comunidad, si tenés alguna red o algo para que lo tires. En Twitter somos @inquilines, en Instagram Comunidad Federal Inqui, y en Facebook Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria. Bueno, después los pasamos, igual los copiamos y Después te voy a pasar igual a decir todo, Ah, dale, más fácil. todo el mail, todo junto. Sí, cuando Pero está bueno. publiquemos el resumen de la charla podemos poner todos esos links como para que Sí. también estén. Buenísimo. Bueno, te pusieron hasta Magalí presidenta, así que vamos, Magui. Les agradezco el tiempo, el espacio, y siempre está bueno dar estos debates, y repliquen el mensaje en cada lugar que puedan, porque así es como desde las bases tienen que surgir cosas diferentes y propuestas diferentes y otras alternativas a las que ya tuvimos. Así será. Sí, sí. Felicitaciones y gracias, Magalí. Es un Gracias. enorme orgullo escuchar a compañeras jóvenes que le están poniendo tanto a tratar de tener una realidad nueva. Gracias y gracias a las charlas, compañeras. Gracias a vos, Abe, desde allá de Mendoza. Gracias. Bueno, gracias compañeras, compañeros. Y bueno, nos vemos en la próxima, que seguirán siendo otros temas con respecto al DNU. Así que mil gracias, Maggie, por tu tiempo. Un Muchísimas abrazo. gracias a ustedes. Chau, Abrazo chau. grande. Gracias, chao. Gracias, chicas. Gracias. Chau, chau. Gracias, chao, chao. Excelente. Me gusta que se queden contentas. Sí. Ahora que apareció, viste, sale a hablar. Ay, con lo que le costó Ahora le salir, salió. por favor, Claro. de la cámara, pobre. Salía todo negro. Sí, pobre. Un abrazo a todas. Un Gracias. abrazo, Un gracias, Maggie. abrazo.